experiencia de cliente aquí en Kirin y soy graduado en la Universidad Politécnica de Valencia como ingeniero biomédico. Y bueno, los verdaderos protagonistas son ellos. En primer lugar, el doctor Richard Mast, desde Barcelona, radiólogo especializado en imagen de patología urogenital e intervencionismo, también profesor asociado en medicina en la Universidad de Barcelona. Le acompaña también el doctor Andreu Antolín, aquí presente, radiólogo también especializado en imagen abdominal, y también está realizando la tesis doctoral en radiómica aplicada a la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo en resonancia magnética. Desde Valencia, la doctora Paulina Rudenko, que yo creo que es la que más experiencia tiene al final utilizando la herramienta Google Prostate en su día a día. Ahora veremos. Y por último, el doctor Pau Montesinos, desde Alcira, aparte de ser radiólogo especialista en imagen abdominal, desde la Ribera, también forma parte del Comité de Tumores Urológicos. Así que cedo la palabra a los doctores. Perfecto, gracias por la presentación. En primer lugar, a comentar, bueno, gracias por habernos invitado a charlar. Los casos que aportamos, en primer lugar, comentaros que yo me dedico básicamente al tema asistencial en cáncer de próstata y que por problemas de seguridad en el hospital pues no tenemos autorizado para asistencialmente usar el COVID. Entonces la aportación era al doctor Andreu, que está trabajando, que tiene amplia experiencia en esto, que está haciendo toda una revisión de los casos que tenemos ya analizados. Bueno, ¿me pones la...? Sí, es que estaba... Pero debería estar puesta la siguiente diagonal. Sí, la presentación. Creo que era un paciente como de, hablo de memoria, 87 años con un PSA de 27, un tacto rectal positivo. Diría, a ver, 86, 27, sí, exacto, un tacto rectal positivo. Usamos la historia y no ponía si era derecho o izquierdo, entonces aprovecharé para decir que nos parecía más que era derecho, ¿de acuerdo? Bueno. Aprovecho, amplío un poquito la imagen. Iremos en modo un poquito dirigido, ¿vale? He puesto el T2, la DIFO con ya valores altos y el ADC y aquí un contraste. Bueno, vemos aquí la zona de TCA, de la zona transicional anterior, con incluso extensión hacia la zona del estoma anterior, una lesión pues luminosa, un poquito heterogénea en el T2, que brilla de fusión y con valores que eran marcadamente sospechosos en ADC, eran valores en torno a 600, 700, ¿vale? Y con real. Esta fue la que consideramos nosotros lesión diana número 1, que por tamaño, características, etcétera, era claramente un PIRAX 5, que sí la vimos. Para sorpresa nuestra nos encontramos una segunda lesión, que es esta de aquí, es algo ovalada, es muy intensa también. Bueno, iríamos primero aquí a la BIFO, donde vemos que brilla y también marcadamente hipo, con valores de restricción también en torno a 600, 700 en el mapa de ADC, y por el T2, y por tamaño esta consideramos que era un PIRAX 4, ¿de acuerdo? Sin extensión extracapsular, sin criterios de invasión. Y seguimos mirando para no cometer el error del síndrome del ojo contento, y nos fuimos a buscar una tercera lesión, que es esta de aquí. Fijaros que es un poquito más peculiar, es un poquito hipo, no está del todo bien delimitada, parece que brille algo la DIFU. El valor de ADC en torno a 900 y pico, prácticamente 1000, por tanto, es lo que nos han explicado antes, que sería un valor moderadamente, o sea, que sería una restricción moderada. Y entonces quisimos verlo como un 3 y el contraste nos hizo pensar que podía ser un 4 y también pensando en la opción de que fuera, si os parece, ¿vale? Está abierto, que fuera incluso una prostatitis focal, ¿no? Pero dijimos, es más, cuando se leyó el caso, la primera vez se dio de 3, que cuando se revisó se dio de 4, ¿de acuerdo? Entonces, pues estaríamos ahí en un 3,5. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué dijo QP. Lo pongo aquí en lugar del contraste. Entonces vemos que la primera lesión en la zona de transición, que había sido categorizada como un PIRAX 5 inicialmente, pues vemos que el software KIM lo detecta perfectamente QP como una lesión altamente sospechosa. Y si vemos a las otras dos lesiones que estaban en la zona de transición,
vemos que la lesión derecha, que nosotros la habíamos categorizado como PIRADS 4, es también sospechosa, moderadamente sospechosa, pero vemos que la tercera lesión, que nosotros habíamos estado entre este 3 y este 4, al final no es detectada por el software de Kibin. Entonces vamos a ver ahora qué pasó en el caso de la biopsia. Vale, perfecto. Entonces, como vemos, la primera lesión de todas, la del PIRADS 5, que era claramente sospechosa, también es detectada por el software, bastante sospechosa, y la P que salió es un Gleason de 7, un 4+3. Vale, por tanto, en este caso, tanto el radiólogo como QP acertaron. La segunda lesión, que es la lesión que teníamos en la zona periférica derecha, que era un PIRADS 4, también fue detectada como moderadamente sospechosa, pero para nuestra sorpresa, la anatomía patológica fue tejido prostático benigno. No había células cancerígenas. Y después veíamos la tercera lesión, que es que le habíamos dado este PIRADS 3, este PIRADS 4, que no está señalada por el software y que durante la P salió un Gleason 7, un 3+4. Entonces, bueno, aquí lo que intentamos enfatizar un poquito es, en nuestra experiencia, los casos que llevamos revisados de forma retrospectiva, el valor añadido que vemos especialmente son, como comentábamos en la sesión anterior, los PIRADS 3 en los 4, los PIRADS 3 en los que básicamente nos ayuda a poder diferenciar si verdaderamente es PIRADS 3 lo convertimos en un 3 o en un 2 y por tanto no es necesaria la biopsia para el paciente que no la necesitaría. Pero claro, entonces luego no hay que olvidar casos como estos casos que enfatizamos aquí, en los cuales, aparte de falsos positivos y falsos negativos que puede tener tanto el radiólogo como el software, también otros fallos que puede haber. Por ejemplo, no sabemos, en el caso de la segunda lesión, si podría haber habido un fallo al realizar la biopsia, que no haya habido muestra en el cilindro de la biopsia, o por ejemplo, algún otro error. Y simplemente es nuestra experiencia, que de momento llevamos poquitos casos con ellos. Y ya está. Perfecto. Julián, sí, pues por el siguiente caso. Yo sí quería aprovechar, no sé si alguien me puede activar este micro, yo no lo veis, es técnico, pero sobre las recomendaciones radiológicas, si queréis un poco desarrollar. Hola. Perfecto, gracias. Si queréis desarrollar un poquito más este tema, por romper el hielo, y si alguien quiere el micrófono, por favor, que lo solicite y ya vamos a hacer más preguntas. Una preguntaré que algunos los conozco, ¿eh? Sí, un poquito en continuidad con lo que decía el doctor Caibra Navar, nosotros hemos incluido desde, modificamos la plantilla que hacemos del report del cáncer de próstata en unos 6 meses, e incluimos pues lo que es la recomendación radiológica. En estos casos, que a veces nos pasa, ¿no? Han enseñado un caso que era un 3, la biopsia ha sido negativa, bueno, un 3 que quería ser casi un 4, nosotros uno pues parecido y que la biopsia ha sido positiva. Entonces lo que intentamos es un poco, ¿vale? Ese PIRADS 3, les decimos si recomendamos biopsiar o no. O sea, le estamos diciendo esto es un 3,5, es un 3 que no, o sea, se parece, no llega a 4, pero no. Y en cambio los 3 que son casi 2,6, ¿no? 2, ¿no? Pues les decimos que sería más de seguimiento. Es una manera de decir, hombre, si esto cambia, pues igual pues al siguiente control pues hacemos biopsia. De acuerdo, perfectamente respondida. Pues si queréis, procedemos, si no hay ninguna pregunta, si no, luego más adelante podemos retornar. Continuamos con el caso 1 de la doctora Paulina Rubenko. Bueno, buenos días a todos. A ver, nuestro paciente es un paciente de 83 años que, pues, como podéis ver en la curva, tiene una dinámica de elevación de PSA con ascenso. El tacto rectal, pues la verdad que no era sospechoso y no tenía antecedentes de cáncer de próstata familiares. Bueno, pasamos ahora al PAX. Vale. Pues vamos empezando. Vale, aquí tenemos el T2 y pues la primera lesión que podemos detectar, ¿no? En el plano axial es esta lesión aquí en la zona periférica de la próstata media. Si os fijáis en el plano coronal, alguno podría incluso interpretarlo como una morfología triangular, que pues a veces podría ser confuso. No obstante,
En la difusión hay una marcada restricción, ¿no?, de la difusión con mapa de C con hiposeñal, entonces una lesión focal que restringe mucho a pesar de morfología, pues es sospechosa, ¿no?, de lesión de cáncer clínicamente significativo, y así se ha dado de PIRADS 4, creo que 4, no me acuerdo el tamaño exacto de la lesión. Y a ver, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a repasar el resto de las secuencias, el resto de la próstata. Si os fijáis, ya en la zona de transición hay algunos focos que restringen la difusión, y yendo más hacia el ápex, justo aquí, entre la zona de transición y el segmento anterior de la zona periférica, a ver si puedo aumentar esta imagen para que lo podáis ver mejor. Aquí como que sobra el tejido, ¿no? Por ejemplo, este ángulo más agudo en la zona contralateral parece que aquí está obliterado. Y justo aquí pues vemos un foco que restringe la difusión. La verdad que esta lesión ha pasado desapercibida al radiólogo, que igual ha sido interpretada como un nódulo atípico, podría ser un 3, a ver, porque aquí sí que parece que la morfología es más redondeada. Y pues nada, si lo damos de nódulo atípico, parcialmente encapsulado o ni siquiera que tenga cápsula, pero restringe la difusión en la zona de transición, si lo damos como centrado en la zona de transición, debería ser un PIRADS 3, porque no supera 15 milímetros. No obstante, aquí pues yo tengo mis dudas si realmente se podría originar justo en esta porción más anterior de la zona periférica y estar asentado, ¿no?, entre las ambas zonas. Vale, pasamos a lo que nos dice el CUPI. A ver, ¿dónde está? Vale. Pues CUPI prostate, la lesión que para nosotros es claramente un cáncer, está marcada como lesión moderadamente sospechosa, ¿no?, en amarillo. Bueno, en esta parte sí que nos parecía que es un nódulo claramente, bueno, igual atípico que restringe, y esta lesión que igualmente lo hemos interpretado como nódulo atípico también está marcado como lesión marcadamente sospechosa de cáncer. Pasamos al PowerPoint y los resultados de la biopsia. Bueno, ya os adelanto un poco la información, ¿no? Esta lesión sí que ha sido un Gleason 7, 3 más 4. No obstante, esta lesión también ha sido biopsiada en el ápex prostático, y también es un Gleason 3 más 4. ¿Vale? Entonces aquí, pues la verdad que nuestra experiencia en la zona de transición nos parece que hay bastantes falsos positivos, muchos nódulos que restringen atípicos, se dan de lesiones altamente sospechosas, pero en este caso probablemente realmente el tumor, ¿no?, asentaba entre 2, y deberíamos ser más exhaustos y valorar mejor, ¿no?, la secuencia, y probablemente aumentar nuestra sensibilidad para detectar esta lesión. Y pues sí que hay concordancia con la lesión, que a pesar de la morfología que puede generar dudas, sobre todo en radiólogos que empiecen a valorar próstatas, en los residentes, sí que hay una marcada restricción. Igualmente, este hallazgo ha sido apoyado, ¿no?, por el CUPI. Hay un aplauso. Vamos, Celina. No sé si alguien quiere hacer alguna puntualización o me gustaría realizar alguna pregunta sobre el caso. Si no, vamos a ver. Perfecto. Bueno, como acabas de comentar, bueno, yo también estoy utilizando, y como, bueno, un poco como yo he comentado, que esperaba también, ¿no?, que pudiéramos comentar los aspectos positivos y negativos, ¿no?, de esta herramienta, que tú ya has comentado, que en la zona periférica, pues, pero claro, estas herramientas donde tienen dificultades es en la zona transicional, que tú acabas de comentar, porque, claro, a veces hay restricciones de la difusión, que es donde, claro, si nos restringe la difusión, que probablemente pues Kirill nos va a identificar, aquí es cuando es importante la morfología, y como, al menos en mi experiencia, también os quería comentar con vosotros, a ver, precisamente a mí, una de las zonas que muchas veces me ponen la sospecha es en la zona central, ¿no? Y por esto yo he hecho mucha incisión en la zona central. Y por esto me fue muy bien el domingo pasado el fuera de juego del Barça Real Sociedad. Sí, claro, porque es muy claro que si dejamos que la máquina, vamos a tener, y el ejemplo claro es que las dos botas, bueno, unificó las dos botas en una, ¿no? Fue muy claro lo que pasó.
Y la línea la marcó en la bota que estaba. Y esta bota, bueno, no hacía falta el VAR para ver claramente de quién era la bota. Con lo cual, va bien tener la herramienta, pero luego el ojo humano debe manejar esta herramienta y saber identificar. Porque esta herramienta nos va a focalizar en la zona central, porque, una vez más, es normal restricciones de la difusión. Y aquí es cuando, bueno, pues evidentemente que yo me facilita mi trabajo y conociendo bien esta zona, pues bueno, si me delimita la zona central, pero yo, como ya os he dicho, amplío bien esta zona central, lo identifico, no hay ninguna irregularidad de nuevo, siguiente caso. Pero por esto es importante saber utilizar esta herramienta, porque esta zona central y esta zona transicional, pues nos vamos a tener algunos cuadrados, y aquí es donde es importante. Por esto, bueno, yo simplemente también, no sé si vosotros, bueno, tú ya lo has comentado, Totalmente. pero bueno, también bueno, yo quería comentarlo un poco al final, pero bueno, como ahora tú has comentado, déjame comentar. Bueno, nosotros la verdad que tenemos la misma experiencia. Ah, perdón. Hola, yo soy Milagros Otero, soy radióloga de Vigo, de genitourinario, y estoy a punto también de adquirir el Cuprostate, que espero que sea en breve. Como estoy en la fase esa, que hemos subido por los parámetros y tal, ¿qué valores de difusión B subís? Es decir, ¿qué valores de B utilizáis? Porque, bueno, por ejemplo, en la zona transicional, ¿no? Bueno, pues los módulos restringen, pero cuanto más subas el valor B, pues de alguna manera es más específico, ¿no? ¿Qué valores B utilizáis en este caso? Nosotros utilizamos 0 y 1000 y luego hay otra difusión que es sintética, que es de 1500 en nuestro centro. Hasta 1500. Hasta 1500, eso es. Eso es nosotros. Nosotros hasta 1500. Nosotros hacemos también 1500, lo que pasa es que este lo sacamos del ADC. O sea, uno de los tres valores se utilizan para calcular el ADC. Sí. No sé si vosotros también. Es lo que comentabas, es 0, 1000 y sintetizado, Sí. calculado. Nosotros lo obtenemos, no lo sintetizamos, lo obtenemos nativamente, pero el ADC, o sea, este valor alto no lo incluimos en el cálculo del ADC. Pero tú no hablas de valor B, hablas de ADC. Sí, o sea, obtenemos 0, 1000 y 1500, esos son los valores que obtenemos. Igual he mareado la perdí, pero luego ese de 1500 alto no lo incluimos en el cálculo de ADC, que es como también recomienda el PIGAS que se haga. Sí, yo además hago eso, 1500, saco 1500, para el cálculo del ABC, pero luego en las notas moleculares yo utilizo el 2000. Pero, ¿y ese lo adquieres o lo sintetizas? Pues estoy con las dos. O sea, que mis juntos y residentes tienen la secuencia aparte y que van a ser calculados. Estoy en la fase de pasar primero de calcular, claro, me gusta más la secuencia aparte, pero son 5 minutos más. Cuando más ve, más cuesta. Claro, no va a ser calculado. Bueno, ya está, no quería comentar más. Bueno, yo quería comentar bueno, lo que ya ha dicho Kai, que efectivamente la zona central muchas veces la marca. Y otro problema, si luego nos da tiempo, no sé, creo que no, que segmentos muy anteriores y estroma fibromuscular anterior muchas veces no bueno, lo único que no tendría, pero si queréis sí, pero ya que hay comentario, pues... Sí, tenemos un ejemplo, lo que estaba comentando la doctora Paulina Rudenko, por hacer un poco de introducción, es que el algoritmo, también hacía una introducción a Ángel, el algoritmo al final funciona segmentando la glándula prostática y lo que queda fuera de la anatomía, para el cálculo del clúster, esa agrupación de píxeles, donde nosotros podemos identificar esa lesión, si queda fuera de esa segmentación, no lo va a identificar como lesión. Entonces, es importante en caso de dudas o en las lesiones que pueden ser muy periféricas o muy al borde de la glándula, que revisemos esa segmentación si realmente ha sido igual de precisa que si la haríais vosotros manualmente. Más que nada, pues si se ha quedado fuera o por lo que sea no ha sido lo más precisa del mundo, pues que vosotros podáis asegurar y cercioraros de que, ostras, no entra la segmentación, pues posiblemente igual hay una lesión que yo estoy viendo, pero que el algoritmo es imposible que llegue a detectarla. ¿Vosotros también ahí en la ribera? Sí,
nosotros en la experiencia que tenemos coincidimos un poco con Polina. Siempre la parte más cercana al estroma a veces queda fuera de la segmentación. Entonces, pues podría corresponder con esta lesión que ha enseñado en el caso anterior, que quedaba ahí cerca entre la transición, el estroma anterior, asegurarse de que en la segmentación pues lo ha incluido la herramienta, porque si no lo ha incluido, no lo marcan no porque no sea sospechoso, sino porque no lo ha analizado, ¿no? Sería algo así. Pero sí, esa zona es la que a veces queda fuera de la segmentación, sí. Nada, rápidamente el caso, ¿vale? Esta imagen ahí mal delimitada, pues la verdad que tiene todos los criterios, ¿no? Restringe marcadamente la difusión con señalito en el mapa ADC y aparte capta contraste de forma precoz. De este caso todavía no hay biopsia, porque tiene 5 biopsias negativas previas porque no han sido biopsias dirigidas, que es un APEX y anterior, y pues estamos pendientes. Pero bueno, CUPTI, la verdad que esta lesión no la marca lo que ha comentado Pau. Perdón, a ver, este es el CUPTI. Vale, esto es la segmentación, que fijaros que el estroma, fibromuscular y parte del segmento anterior no están incluidos en la segmentación. Y el CUPI, no sé si lo tengo aquí. Bueno, vamos, CUPI no ha marcado la lesión. Es que no sé. Tanta imagen. A ver, esto es contouring. Aquí está. Vale. Pues nada, efectivamente no ha sido detectada, ¿vale? Pues entonces simplemente el consejo es correlacionarlo con la segmentación de la próstata y pues fijaros que aquí pueden ser falsos negativos del CUPI. Perfecto, muchas gracias, Polina. Y el doctor Fernando Barrera tiene una fuerte que añadir. Sí, vamos, enhorabuena por los casos porque la verdad es que son muy claros y en la práctica clínica es lo que vemos. Y yo llevo ya bastantes meses utilizando en el Rosario la herramienta y la vamos a implementar también posiblemente en el clínico. Y bueno, a raíz un poco de lo que se ha dicho aquí, yo creo que lo que ha dicho Kai, de un amigo, la verdad es que cuando se informan muchas próstatas seguidas, es que la verdad es que es un compañero, miras para atrás y dices, pues hay alguien que me está acompañando. Y bueno, pues cuando, sobre todo lesiones PIRAS 3, pues ver que ha visto, que no ha visto la tal puede ayudar. Sobre todo siempre pienso que yo tengo la razón, pero la vuelvo a analizar, miro el contexto clínico, la necesidad de PSA, yo creo que eso sí nos puede ayudar. Al principio, con la herramienta, pues también comunicaba, pues, tenemos una relación también muy fluida, que por aquí está Clara. Y bueno, que esta lesión no está incluida, pues la verdad es que me interesa mucho lo que habéis dicho, ver la segmentación. Yo creo que la segmentación de Kevin es muy buena con respecto a otras herramientas que yo he visto que solamente se dedican a segmentación, pero no tenemos que fiarlo todo a ello. Lesiones, sobre todo a veces anteriores, pues puede ser que no lo haya segmentado y pasa desapercibido. Y otra cosa que también, bueno, cuando hay coincidencia, es decir, claramente Kevin ve la lesión, yo la veo, pues te deja mucho más tranquilo y al revés. Lesiones en que no percibimos nada y tenemos que alguien más la ha visualizado y con otros criterios un poco distintos, pues eso afianza mucho más el decir que no hay ninguna lesión. Gracias. No. Pues si quieres preparar el caso, disculpad. A Paula, adelante. Vale. Buenas. Yo quería hacer una pregunta, bueno, una reflexión o una pregunta, ¿no? De varios casos que habéis comentado que siguiendo vía PIRATS daríais un 3, casos que habéis mostrado contraste, subiríais un punto con el contraste a PIRATS 4, ¿no? Entonces, el contraste siempre ha sido un debate, BIC, multiparamétrica, un poco una reflexión igual, y que decís a este compañero, ¿no? De diagnóstico, podríamos llegar a plantearnos no poner contraste, usamos esta herramienta como este comodín, ¿no? De estas lesiones PIRAS 3. Digo, en la práctica clínica, los que más lo estáis usando,
si sí que estáis usando contraste en vuestros hospitales, estáis llegando un poco a esta conclusión. Sí, Paula, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que nosotros la mayoría, el gran volumen de resonancias que hacemos son biparamétricas, si podemos utilizar este término todavía, pues no utilizamos el contraste. Entonces, claro, es otro dato más que igual sustituye el contraste en este escenario, ¿no? Porque si estás dudando de tal, pues 3 y te lo marca, pues igual vas subiendo un poco el BIRATS o poniendo 3 más, como decía Richard. Yo creo que sí, que está un poco dirigido en esta línea. Nosotros lo hacemos biparamétrica, un 90%, salvo biopsia negativa o resonancia previa negativa cuando haya duda, pero el resto no lleva contraste, podría pues ser un sustituto. Bueno, yo ya lo he comentado, o sea, nosotros no, asistencialmente no lo podemos usar, simplemente estamos haciendo una revisión retrospectiva, ¿no? Entonces, en algún caso sí que puede ayudar. Debo confesarte que lesiones del estroma anterior sin contraste, aunque de momento es el QPI, yo prefiero el contraste. Y la vía, por ejemplo, en el caso de un señalado CAI que tenga una biopsia negativa, no es una biopsia positiva, hay error del QPI. Con lo cual, yo de momento, por desconocimiento probablemente, seguiría dando contraste. Nosotros hacemos biparamétrico y entonces lo que hacemos es recitar al paciente. Si, por ejemplo, nos encontramos este 3 y hemos hecho biparamétrico, lo recitamos, solo contraste. ¿Vale? Solo hacemos contraste en vigilancia activa y ahora vigilancia activa incluso en 3+4, que estamos iniciando algunos de vigilancia activa, que incluso en algún 3+3 crónico, que lleva como 4 restos, ya no le hacemos el contraste. Crónico, sí. No, y verdaderamente, como decía Polina también, o sea, donde más ves la diferencia con el QPI, donde más valor le das es en los 3s, porque ves verdaderamente en los casos que estamos revisando retrospectivamente, estos 3s, ves la biopsia y dices, ostras, benigno, ¿sabes? Vas al QP y ves, no lo ha marcado el QP, entonces pues este 3 lo puedes bajar y ya no es necesario hacer la biopsia. En cambio, por ejemplo, de 3 a 4 es menos frecuente, o sea, te ayuda más para que este 3 te dudas más, bajarlo y evitarte la biopsia, que no el 3 este que de esto, que al final, pues, porque según el contexto puede acabar en biopsia y tal. Pero ahí es donde estamos viendo en nuestra valoración este valor más añadido, este segundo lector, por así decirlo. Genial. Sí, al final, y breve comentario, como se ha hecho el algoritmo, es imposible tener una especificidad genial y una sensibilidad también perfecta. Entonces, nosotros ese umbral, al final, preferimos tirar de ser conservadores y, en caso de duda, marcar esa lesión que a vosotros os llame la atención y que ahí ya valoréis, oye, pues subo, ¿no?, ese PIRAS 3 más o 3 menos, pero en ese caso que si no aparezca nada, que vosotros, vuestra sensación sea de que os quedáis tranquilos. ¿No? Yo creo que ese es el mejor de los casos. ¿No? ¿Tú, Pau? Había un comentario también cuando hablamos de la sensibilidad. Sí, yo, vamos, creo que lo que se está comentando es que, o sea, que sientes, o sea, el poder que tiene la herramienta, notamos, es su sensibilidad, su valor predictivo negativo. En ese aspecto, pues, puede servir en el caso de los PIRATS 3, que tienes dudas de la herramienta de salida negativa, pues puedes bajar, como antes comentaba, como Richard, y hacerle un control, mantenerlo sin biopsiar. Junto con el PSA, la densidad, el volumen, o sea, el tamaño de la lesión, bueno, todo lo que comentaba antes que influye en el estrés, pues esto puede ser otro factor decisivo a la hora de manejar. Continuamos con la lectura de casos. Bueno, recuerda que hay Madrid. Sí. Vale, pues 74 años, un PSA ligeramente elevado y antecedente de una RTU en 2023 con un tacto octal negativo. Voy a intentar hacer un poco más grande. Ahí, ¿no? Sí. Vale, bueno, en el estudio de T2, estudio morfológico, bueno, vemos los cambios por RTU y llama la atención la heterogeneidad de la zona periférica, ¿no?
vemos zonas hipointensas, algunas bien definidas, que bueno, hacen pensar, nos hace sospechar más bien de prostatitis, pero bueno, vamos a ver el estudio de difusión y claramente en la difusión pues nos llama la atención dos focos. Este es el primero, que aquí vemos focal, ¿no? Una restricción focal y con respecto al resto del background de la próstata, pues nos sugiere que sea moderada o incluso marcada. Y luego volvemos al T2 y realmente correspondería con esta lesión de aquí, ¿vale? Sí. Esta lesión más pequeña de aquí, que comparando con el resto, pues quizás no tenga tan clara esa forma en banda o en cuña, ¿vale? Que tiene el resto. Entonces, bueno, con estos hallazgos, el radiólogo, pues la dimos de PIRADS 4, ¿vale? Sí que es verdad que la forma no era en T2, no era perfectamente pues ovalada o modular, pero la restricción nos hizo darla de 4. Y luego, siguiendo con la segunda lesión que comentaba, que es llamativa también, sería esta de aquí, ¿vale? Una restricción similar a la anterior, incluso más marcada. Y de nuevo, si nos vemos al T2, al morfológico, vemos que mantiene esa forma de cuña más clara que la anterior. Pero bueno, según el PIRADS, la difusión es focal, ¿vale? Incluso, bueno, se han descrito casos donde en zona de prostatitis puede surgir un foco tumoral, pueden existir ambos. Bueno, en este contexto lo vimos también de 4 y vamos a ver qué nos dijo Cupier. Sí, Sí. de todas maneras, Sí. de todas maneras, si quieres, podéis trabajar. Exacto. En este caso, la lesión número 1 era la que era más caudal, ¿vale? La que no tenía exactamente esa forma de cuña, y Cupi coincide con el radiólogo, la de altamente sospechosa, la 2 pues igual, y luego él añade otra tercera lesión que bueno, si queréis la vemos aquí, pero que revisándolo la restricción pues no era tan llamativa como las otras lesiones. No es como estas, vendría a corresponder con esta área de aquí. Bueno, en fin, seguíamos viendo la forma en cuña, todos los planos, y en este caso, pues nosotros no le dimos un PIRADS significativo, ¿no? El PIRADS 2 o no alcanzó el PIRADS 3. Pero bueno, ya que iba a ir a biopsia, pues marcamos esa lesión también para salir de dudas y la más caudal nos salió un cáncer, un 4+3, un ISO 4+3. La otra, que tenía más forma de cuña, pero tenía ese poco de restricción, pues salió tejido prostático benigno con inflamatorio crónico. Y la tercera, que bueno, nosotros no marcamos, pero que Cupi le dio un riesgo más bajo, esa también salió inflamatorio crónico. Bueno, quería mostrar este caso porque, pues bueno, es muchos de los casos que nos encontramos en la práctica, próstatas con cambios en este caso está operado, pero bueno, eso produce alteraciones que te pueden producir problemas a la hora de la anatomía, diferenciar zonas de otras. En este caso prácticamente no tenía zona de transición, pero bueno, la alteración de la estructura pues puede producir problemas, y luego pues una zona periférica heterogénea que dificulta la valoración. Destacar, pues en este caso, destacar la sensibilidad de la herramienta, porque ante lesiones que bueno, aparentemente pues son similares, son T2, bueno, difusión, en este caso la secuencia que predomina, pero aparentemente son similares, pues no se le escapa el cáncer, no se le escapa la lesión mala. Está claro que la especificidad pues, no es igual tan potente, o el valor predictivo positivo no es tan potente, pero bueno, si sale negativa, pues te quedas más tranquilo, y es donde verdaderamente nos notamos que tiene fuerza la herramienta, cuando sale el valor predictivo negativo de sensibilidad.
Fenomenal, fenomenal, fenomenal. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación o le gustaría realizar alguna pregunta al doctor Pau Montesinos. Si no, Andreu, si quieres comentar el siguiente caso. Bueno, sí. Incidiendo un poco en esto que has comentado de la sensibilidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo, ¿no? En los estudios que he publicado, de hecho, una de las cosas que se ve que es buena en esta herramienta es que verdaderamente la sensibilidad, ¿no? Nosotros hicimos en el Valle una revisión sistemática de estudios que se habían publicado que se comparaba la IA con el radiólogo, con el PIRADS 2.1, y en el cual se ve que la sensibilidad en verdad es bastante similar, especialmente cuanto más experto sea el radiólogo. Es decir, al radiólogo se le escapan pocos casos de cáncer. Donde estaba el valor añadido incluso en radiólogos con más de 10 años de experiencia era en un poquito menos de falsos positivos. Por lo tanto, o sea, te ayuda esta herramienta a verdaderamente a evitarte estas biopsias innecesarias. Y de hecho luego se publicó hace unos meses, a finales de verano, un artículo bastante grande. Estamos hablando de una N de 10.000, es una N muy grande. Era un estudio multicéntrico que antes hablábamos al principio de la necesidad de multicentricidad para poder hacer validaciones externas que sean óptimas y poder hacer que estos algoritmos lleguen a la práctica clínica de forma habitual, ¿no? En Holanda, que eran 400, una N de 10.000 es muy grande, ¿eh? Eso para que se ponga en contexto, para desarrollar un algoritmo es una N brutal. Y ahí lo que se vio básicamente es que con esta N grande también estaba hecho en base a las APs, por cierto, eso también es importante tenerlo en cuenta. La sensibilidad era muy similar entre los radiólogos, sí que había menos tasas de falsos positivos con la IA respecto a los radiólogos, pero donde verdaderamente se ganaba era una cosa muy curiosa. Si tú al radiólogo le permitías acceder a la historia clínica, verdaderamente no había diferencias en casi nada, ni sensibilidad ni especificidad. Pero si tú entrenabas un modelo de IA con variables clínicas, ahí ya empezaban a aparecerse y tal. Y esto ya veremos si es el siguiente paso. Entonces, esos algoritmos, el tema de incorporar información clínica, PSA, densidad de PSA, volumen prostático, incluso algoritmos en los que actúan de forma independiente, que sean modelos predictivos, que la IA sea una herramienta más aparte del radiólogo. El radiólogo da un PIRADS y aparte le pones la radiónica de la IA y ahí haces un modelo predictivo sobre el riesgo que tiene. Ya veremos, ahí será lo del futuro, un poco para añadir más. Sí, es súper interesante porque al final nosotros cuando diseñamos el algoritmo nos centramos en la AP, pero ir más allá e intentar incorporar la densidad del PSA, los antecedentes familiares, si ha habido tacto rectal o no, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes en el futuro, porque al final la IA, pues sí, puede estar muy acertada, pero nunca llega al nivel del radiólogo o radióloga de saber ese contexto clínico, ese paciente, de dónde viene, cuál es su situación y ese trato más personal. Al final es único, ¿no? Entonces, de momento, pues se queda un poco en ese borde y puede ayudar como un valor extra, pero no aglutina todos los demás condicionantes. Si queréis, seguimos y perfecto. Bueno, os presento nuestro segundo caso. Es un varón de 72 años, podríamos considerarlo prácticamente joven, un PSA de 7, no tiene antecedentes de cáncer y el tacto rectal es negativo y un poquito dirigido. Fijaros, lo encontramos aquí en la base derecha. Yo creo que he puesto incluso a definir si lo que afecta es... Gracias. Porque hubiera seguido solo. Vale. Ronchillos, os muestro el T2 axial, donde vemos esta lesión, que es súper intensa, es un poquito más delimitada, tiene zonas de retracción, que ya nos puede hacer pensar en otras cosas. Os enseño el coronal, donde vemos aquí esta hipointensidad, también un poquito mal delimitada. Y la verdad es que no nos gustó, y nos gustó incluso menos cuando vimos la DIFU, ¿no? Vemos esta imagen como de aspecto lenticular, que vi la DIFU, que restringe en el mapa de CER, en unos valores bastante en torno a 700, o sea, valores feos, ¿no? Y, bueno, nuestro diagnóstico aquí fue claramente de un PIRADS 5, ¿vale? No tuvimos ninguna duda. Y es más, os puedo decir que este caso lo vieron 3 radiólogos diferentes, y se informó en 3 ocasiones diferentes y los 3 coincidimos en que eran 5 pianos el uno del otro, ¿vale? Con lo cual... Bueno, claro, después pensamos en que fue una marcada simetría, pero es que viendo tanta retracción, tanta restricción... No. Lo primero es, esto es, ¿no? El bigote, ¿no? Bigote asimétrico, sí, pero no nos...
Sí, no nos atrevimos. Vale, yo os pongo aquí básicamente el resultado del CUPE en el que vemos que esta lesión no la marca. O sea, hay una gran discrepancia. Tres radiólogos, como ha dicho Richard Pierrats 5, el CUPE no la marca. Y vamos a ver qué salió en la P. Sí. Entonces, en la P salió que era tejido prostático benigno. Aceptó aquí el CUPE prostate. En cambio, los tres radiólogos que había dicho Pierrats 5 había habido un falso positivo y esta lesión fue de hecho biopsiada porque se hizo un seguimiento en el paciente, los sucesivos se siguió dando de Pierrats 5, se volvió a biopsiar y tal y continuaba saliendo benigno. Pues interesante. Es decir, que ahora un poquito retrospectivamente igual piensas que sí que ha podido tener cambios de prostatitis, que tiene una marca de asimetría, pero claro, te encuentras esto un paciente joven que tiene 62 años, aunque sea alto, a hablar de zona central, ¿no? Que es el clásico pitfall que todos aquí, bueno, han cometido, que imagino todos alguna vez, claro, pero en este caso es, vamos, yo lo envío a biopsiar, sí, yo lo envío a biopsiar y lo siento. Muy asimétrico, ¿no? Es lo que llama la atención, que es la asimetría. Sí, bueno, este caso es perfecto. No, es perfecto y yo te enseñaría varios, que evidentemente, Pierrats 4 o 5. Y como muy bien tú has dicho, este caso, que como habéis dicho, el retrospecto es fundamental para volver a ir, sí, claramente. Y aquí, bueno, no sé si podéis poner la imagen coronal, que es donde aprendemos. Como os he comentado en la morfología, o sea, yo tengo varios casos iguales. Que el informe de entrada, Pierrats 4, y como ya os he comentado, para mí es muy fácil poner la aguja exactamente allí, pero también cuidado porque tengo un caso que es similar, biopsia negativa, pero cuando volví a valorarlo no me gustó la morfología, con lo cual hablé con el urólogo y le digo, yo quiero repetirlo dentro de unos meses, y sí, el coronal, este coronal, el coronal ayuda mucho porque, fijaros, la morfología, aquí, vale, y si ampliamos, miramos, muy bien, yo creo que se ve, hay unos nodulitos ahí. Fijaros que hay como unos nodulitos, estas áreas no es difuso esto no es difuso, con lo cual el retrospecto me dice que, bueno, pues que la biopsia está bien. Tengo un caso similar que cuando el retrospecto es cuando, como os decía, la lesión incluso era muy espiculada y se iba para aquí, con lo cual no me quedé tranquilo de que esta biopsia fuera negativa. La repetí, Gleason 8, ¿vale? Esto es, o sea, pero fijaros lo importante del coronal. Por esto me ha gustado, porque por esto he dedicado unos minutos, porque aprendemos de estos casos respecto y de valorar los signos. Con lo cual, muchas gracias por poner este caso, porque es muy ilustrativo y es donde aprendemos realmente, y para luego manejarlos. Y como, bueno, pues en este caso aquí ha dado, ¿no? Por esto, una vez más, a la autoridad. Muchas gracias, Javi, por la aportación. Y bueno, habéis sido muy generosos también seleccionando este caso, o sea que muchísimas gracias. No sé si alguno más desearía hacer alguna aportación por ahí. Y a ver cómo te guías. Mira, más que aportación, una pregunta. Yo soy Alexander del Hospital del Mar. Entonces, tengo una curiosidad. El Kibim ahora está analizando solo estudios, digamos, en plano axial, o realmente estudia toda secuencia, es el algoritmo, quiero decir. Solo axial. Y el axial es axial al cuerpo, o sea, es un poco axial oblicuo con respecto al eje de próstata. No sé normalmente qué secuencia. Eso depende, creo yo, del hospital donde se adquiere la imagen. En principio, esto también va a cambiar. Bueno,
va un poco cambiando y dependiendo de para qué, porque las últimas recomendaciones es que en el seguimiento activo siempre se había recomendado hacerlo en plano ortogonal a la próstata, o sea, oblicuarlo un poco. Pero luego en los estudios de seguimiento activo, como bueno, el técnico lo oblicua, no es la misma oblicuidad la que da uno que el que le hace a lo mejor al año siguiente. Entonces, casi que la tendencia es más a dejarlo ortogonal al cuerpo, no a la próstata, que ir variando el ángulo, porque si no es más difícil de comparar. Por lo menos en la vigilancia activa. Luego, si no es de vigilancia activa, pues no sé, a lo mejor en cada centro están acostumbrados a verlo de una manera o de otra. Pero bueno, yo supongo que lo analiza lo que adquiere desde el centro, ¿no? Entonces, teóricamente, en un momento sería suficiente con un axial difusión y T2, ¿no? Digamos, desde el punto de vista algorítmico. Claro, él lo quiere transversal, pero yo creo que al final hace un volumen, vamos, porque analiza. Perfecto, por aquí otra. Hola, buenos días. Soy Diego Mayón de San Miguel de Extremadura. Una pregunta un poco para todos. Estoy probando Coupé hace una semana. ¿Cuál es la dinámica de informe con Coupé? O sea, ¿lo informáis primero sin Coupé y luego lo comprobáis? ¿O lo hacéis a la vez? Pues, sí, o sea, por el momento revisamos, o sea, primero lo analizamos nosotros y luego pasamos el Coupé, ¿no? Vemos la secuencia del Coupé. Y bueno, pues si coincide, perfecto. Si no coincide, pues las lesiones que te haya podido señalar la herramienta, pues las analizas un poco con más detalles, si te habían pasado desapercibidas o alguna que tú ves y no la ha marcado que bien, pues volverla a revisar a ver si, pues bueno, como hemos visto en algunos casos. Eso es la sistemática que llevamos de momento. Pero no sé, yo falta aún pues sacar datos estadísticamente más significativos, pero viendo que la sensibilidad y el valor predictivo negativo pues es importante, parece, manteniendo una especificidad, claro, porque tiene que mantenerse una especificidad, pues igual puede ser interesante cambiarlo. No sé si alguien tiene experiencia, cambiarlo. Pasas primero de momento no lo hacemos y creo que aún es pronto, pero ves el Coupé primero y ir. Efectivamente se tiene que revisar todo el estudio, no vas a dejártelo sin ver si el Coupé sale negativo, porque bueno, está el recto, está la vejiga, hay que verlo un poco todo, pero ir un poco a lo que señala el Kibim, y si las lesiones que te he señalado ya decidir tú si son significativas o no. Si sale negativo, pues ya el vistazo es mucho más rápido. ¿Habéis notado diferencia en el tiempo de informe? Pues al principio casi te demoras un poco más, ¿vale? No, sí, eso sí. Te demoras un poco más porque efectivamente tú le echas un vistazo y luego tienes que revisar todo lo que tienes que revisar, ¿vale? Por eso comento que en cuanto al tiempo, otra cosa es la seguridad que tú te llevas, pero en cuanto al tiempo, al principio casi es más tiempo, inviertes más tiempo. Por eso digo el comentario que he hecho, si se consigue de alguna manera demostrar esa sensibilidad estadísticamente con potencia, ¿no? Se consigue demostrar eso, pues cambiar el sistema y ver primero el Coupé y ir a lo positivo, pues igual empiezas a ahorrar tiempo con ese aspecto. No sé si hay... Nuestra dinámica, igual que estamos viendo en los casos, ¿no? También igualmente vemos nosotros el estudio y luego nos apoyamos. Vemos lo que ha detectado el CAT y ya ahí ya empieza. Si es negativo, perfecto. Ahí sí que te ahorras el tiempo que se acabó. La duda es cuando ya empieza a desplazarte y pues eso sí es, por ejemplo, la zona central, ya sabes que es un pitfall de Coupé y pues la dinámica de momento es la misma. Nosotros no lo tenemos integrado, o sea, pero yo el temor que me genera sobre todo ya no hacer que llegue Pues informando, sino es que se convierte en una herramienta como de primera visualización. Es decir, en lugares pues por exceso de pruebas, por los motivos que sea, incluso en puntos comunes, incluso recientes medios, que sea su primer punto de apoyo, en vez de estudiar el PIRAS, en vez de sufrir con las lesiones como hemos sufrido todos, ¿no? Yo este es el temor que tengo. Correcto, porque no sé qué, bueno, lo voy a comentar. Al final hay que tener en cuenta el perfil radiológico, la experiencia que dispone y la cantidad de estudios que ha analizado durante la trayectoria profesional. Entonces, sí que es cierto que no debemos
O sea, la recomendación que nosotros hacemos es que no vayamos directamente porque al final hay mucho más allá que ver y efectivamente la gente joven, esos radiólogos juniors, digamos que puedan caer porque al final, como todos sabemos, la curva de aprendizaje para leer un estudio de cáncer de próstata en resonancia magnética es elevada. Son estudios complicados que llevan tiempo, es decir, años de estudio, están muy al día, actualizados. Entonces, ir directamente a lo que te dice la inteligencia artificial, nosotros incluso sopesamos que es lo erróneo, ¿no? Tiene que ser esa ayuda extra, ese valor que te da esa información más allá de simplemente ir a Sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que los residentes no deberían de empezar a tocar esta herramienta hasta que sepan leer próstata. Porque si no tienen tendencia a solo creerse lo que dice la herramienta y está demostrado que pasa así. Cuando más experiencia, más esto. Por eso quería preguntarte el hecho de si tú lees primero un QP y vas a leer las que dice QP, no sería, o sea, no tendrías tendencia quizás las que marca QP creerte las más que al revés. No sé si me explico. Porque es como que haga su cuestionario, ¿sabes? Puede ser, lo que pasa es que si tú no lo, o sea, no sé, si tú no lo das, o sea, no lo has visto, ¿no? Y luego Cupi te lo marca positivo, siempre lo revisamos, ¿no? Entonces, si tú ya lo ves, o sea, no, creo que de alguna manera en ese aspecto creo que no te sugestionaría, porque la positividad de Pirín te la vas a ver igual. Es decir, antes o después la vas a ver y vas a volver al hallazgo a revisarlo. Entonces, a ver, no, yo de momento creo que hay que hacerlo como se hace hasta, bueno, esto va a evolucionar, está claro que es un camino que va a mejorar. Pero bueno, yo es un comentario que dejo ahí. Y bueno, si alguien tiene alguna experiencia en este caso o ha probado de alguna manera, pues efectivamente hay que revisarlo siempre todo el estudio, no te vas a ir aquí y verlo y ya está. Pero bueno, es una manera de que puedes el tiempo pues aprovechar. Y un poco en la línea de lo que estabais hablando, la primera idea pues era decir, oh, qué bien, esta herramienta me va a facilitar mucho, pero la verdad es que los primeros casos o los primeros meses llevaba bastante más tiempo con la herramienta. Y ahora que ya nos hemos acostumbrado los dos, pues la verdad es que yo creo que sí, se gana tiempo. Hay algunos artículos que dicen que se puede informar hasta un 20% más, que no lo digan los jefes, pero la verdad es que sí, la práctica ayuda. Yo sigo viendo primero la opinión mía, sobre todo porque si no, no deja de sugestionarme, esa imagen no puedo dejar de verla. Pero nuevamente, si yo no veo una primera lectura, ninguna lesión, la herramienta tampoco, probablemente en ese estudio sí ganamos bastante más tiempo. Sí, no, yo simplemente, bueno, como ya sabéis que también la autorizo, absolutamente como él, que al principio igual estaba un poco más de tiempo, pero ahora me agiliza mucho más. Y primero hago mi lectura y después veo a ver. Y lo que has comentado, claro, lo que es de estar seguro también, que ya lo hemos comentado, que la segmentación, con lo cual casi probablemente el primer paso, mirar cómo está la segmentación y luego ponerte a esto. Que es alguna no se ha segmentado bien, se ha quedado fuera alguna. Perfecto. Paula, tienes. A ver, dos preguntas. Tenía una, pero ahí la herramienta en manos de los residentes y yo aprovechando que está aquí mi compañero y amigo urólogo, en manos de los urólogos, ¿qué? Porque es una serie más que pasa al visualizador de imágenes con un colorcito, un redondelito y quiero decir, también hay que, ¿no? Hay que... o sea, yo no sé en vuestros hospitales, ¿vale? En el nuestro está pasando al PAS como una serie más, que sé que es una cosa opcional, que cada hospital lo decide. Entonces nosotros nos hemos encontrado, bueno, todavía no se ha dado el caso, pero sí que algún urólogo pues ha preguntado, ¿no? Entonces, y tenemos pendiente hablar con ellos o reunirnos para darles a conocer la herramienta y explicarles que es una herramienta de ayuda nuestra, pero que en ningún lugar es lo que ellos deben de mirar, porque evidentemente se van a la secuencia.
Claro, ¿de quién se fía? Hombre, aquí, vamos, o sea, ¿dónde está? Pero como digan a contar. Es que esto ha surgido en nuestro hospital, nos encontramos con las imágenes clásicas de la resonancia y de repente apareció otra imagen con un Rayajoy no pintada. Me fío del informe de mi radiólogo favorita, me fío de lo que ha pintado Kibin, nos genera un problema en este momento. Por eso, bueno, a mí un poco de estos cuando dijimos, vale, vamos a presentaros, ¿no?, al nuevo colega y un poco a darla a conocer. Entonces eso es un poco por si también habéis tenido problemas en vuestros hospitales. Porque la otra pregunta que iba a hacer que era con respecto al final a la conclusión del informe, o sea, el diagnóstico hasta la fecha, te tienes que fijar del radiólogo, sea tu favorito, ¿no? Hasta la fecha del radiólogo, pero claro, o sea, yo por ejemplo cuando usaba o no contraste, ¿no? Dices 3 más 1 pues lo subo, como es negativo pues lo bajo. La reflexión que hacemos final de la conclusión en función de si hacemos caso o no a lo que nos dice Kibin, eso no queda reflejado. Nosotras nos estamos poniendo aquí notitas a veces, ¿no? Subo por Kibin, bajo por Kibin, pero una cosa personal, no en el informe. Entonces, si alguien tiene experiencia o opinión... A ver, yo creo que es importante tener en cuenta cuáles son los puntos fuertes de la herramienta y cuáles los que está por mejorar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y es lo que hemos comentado, cuando sale negativo es más potente. Entonces, pues tienes un PIRADS 3 donde la densidad de PSA pues no es mucho, el volumen es pequeño y Kibin sale negativo sabiendo tú que la negatividad es la arma fuerte, ¿no? En estos casos, pues puedes controlarlo y te puede ayudar a tomar esa decisión. Si sale positivo, pues positivo, bueno, ahí hay más, la especialidad es más dudosa. Entonces, bueno, sabes que el punto fuerte es la negatividad. Ya en la positividad igual te puedes fiar más de otros aspectos, densidad que sea, tu experiencia, todo eso. ¿Cómo influye? Pues yo creo que en ese caso, yo en mi caso cuando sale negativo me decanta un poco más hacia ser más conservador, ¿vale? Y si sale positivo, pues bueno, lo tengo en cuenta, pero quizá me fío más de otros aspectos, ¿vale? A la hora de subir o bajar. Y en cuanto a lo de los urólogos, nosotros no tenemos ningún problema de momento, no sé si llegará, pero me parece una cosa útil a la hora de cuando van a hacer biopsias por fusión, pues muchas veces somos nosotros los que pintamos la lesión, hacemos el estudio y tal. No sé si nosotros podemos decirle, pues está en la zona periférica de tal, y ya lo tienen marcado, pues puede que llegue un momento en el que ellos mismos se pinten la lesión, ¿sabes? Puede ayudar en ese aspecto también, creo yo. Acaba de salir la Ley de Inteligencia Artificial Europea. El responsable es el radiólogo. El responsable del informe es el radiólogo. Entonces, eso nos va a pasar con cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Yo no tengo este, pero tengo el de placa simple, ¿vale? Y sale cantidad, por ejemplo, en toras, pues todos los granulomas nos apuntan como nódulos. Y claro, la primera vez, pues todos los médicos de familia diciendo, a ver, hay un nódulo, tal. Es decir, nosotros no estamos solos, vamos a los comités multidisciplinares, por lo tanto tenemos que tener un diálogo constante con nuestros compañeros y decir esto es, esto no es. Pero lo que vale es el informe radiológico y eso en la ley de inteligencia artificial está clarísimo. Es lo que vale, ¿vale? Y también somos responsables por los errores que cometa la inteligencia artificial, ¿vale? Si somos responsables, por lo tanto, lo que vale es el informe. Venga, si me permites, sí que quería hacer un matiz ahí, me parece tremendamente relevante la discusión. Al final, como somos un producto sanitario, en realidad todo producto sanitario tiene un manual de instrucciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas indicaciones de uso. En realidad, la responsabilidad es de los radiólogos con la excepción de una situación. Es decir, al igual que con un fármaco, ¿no? Cuando un fármaco dice... Bueno, podemos tener este tipo de efectos secundarios. Si los efectos secundarios sobrepasan la estadística que la farma te está presentando, es decir, si nosotros decimos que tenemos una sensibilidad del 79%,
y una especificidad o falsos positivos de 0,4 por caso, y un radiólogo dice, es que esta herramienta en realidad no me está dando esta sensibilidad ni me está dando esta especificidad, a pesar de que el protocolo de adquisición es lo que me pone en el manual. Entonces, ahí sí que nosotros somos responsables legales de los errores que la herramienta esté cometiendo. Y lo que pasa es que no podemos justificarlo con un caso, sino con, digamos, con el conjunto de resultados que se obtienen. No, yo quería comentar cómo solventé el problema ese. También tuve el problema ese que iba todo al PACS y no me gustaba porque al PACS tengo que generar certeza, como decía Cari, no dudes. Entonces lo que hago es que lo de QPM viene a la estación de trabajo. Yo, en ese caso trabajo con Portal y Dynatrack, entonces todo lo de QPM llega ahí. Entonces yo ahí decido qué envío y qué no envío al PACS. Lo uso como un respaldo, pero no va al PACS. O sea, porque al principio me pasaba lo mismo, o sea, iba todo al PACS, yo no quiero que vaya todo al PACS. Entonces me viene a la estación de trabajo y yo ahí decido qué envío y qué no. Yo creo que el problema a veces no es que el urólogo vea el resultado de PIBIN, sino que lo vea el paciente. Porque muchas veces los pacientes tienen acceso a las imágenes de PACS, tanto en clínicas privadas como en la sanidad pública, y tú no lo puedes explicar a cada paciente lo que está viendo. A los urólogos lo puedes contar, pero no a cada paciente. Perfecto. Simplemente porque ya nos estamos yendo de tiempo. Vamos a hacer la última pregunta, fenomenal, pues queda respondida. Simplemente quería agradeceros la discusión. Hemos llegado al fin de la mesa redonda. Ha sido, yo creo, muy interesante. Quería matizar, dar unas pinceladas de conclusiones que he podido obtener. Esa alta sensibilidad que tenemos desde aquí, que cuando queda que no se marca nada, estamos muy tranquilos. Esa parte de la segmentación que, aun siendo muy precisa, de echar un ojo antes, siempre viene muy bien para lesiones periféricas, y que al final no es perfecto, también lo comentaba Ángel esta mañana. Entonces, siempre tiene que ser de apoyo. Al final es perfecto vosotros, pero os da superpoderes. Es algo que es una herramienta, potencia mucho más vuestra capacidad de diagnóstico y vuestras recomendaciones radiológicas. Dicho lo cual, simplemente comentar, no sé si habéis visto en vuestra insignia, hay algunos que tenéis el cartelito de FLOG. Estas actividades son potenciadas desde KIBIM, dentro de la comunidad exclusiva que nosotros llamamos FLOG. El término viene de bandada, en inglés la traducción es bandada, que simboliza como un grupo de pájaros unidos, cohesionados, dentro del mismo propósito, esa misma pasión, que en este caso es el cáncer de próstata, con la imagen médica, junto con la inteligencia artificial. Entonces, esta comunidad exclusiva es para usuarios de QPProstate, y realizaremos más sesiones como esta, ya no tanto en presencia sino online, os comentaremos fechas, pero nosotros también, incluso practicando la sesión, era muy interesante los debates a los que llegábamos. Entonces, si queréis participar, si os parece bien, que yo creo que es así, lo podemos comentar luego comiendo o más adelante, y cerraremos sesiones donde podemos juntarnos, con Kai también lo realizamos, y con la doctora Margarita. Entonces, aparte de estas sesiones, también os voy enviando, algunos sonará mi nombre, yo no soy una inteligencia artificial, pero porque hay gente que me lo han preguntado que si soy una IA. Yo todos los correos los escribo yo manualmente, así que os iré pasando artículos científicos del estado del arte, estas discusiones que podemos llevar con un experto como vosotros. Voy filtrando esa información porque sé que vuestro día a día es muchas veces muy complicado y no podéis llegar a todo como os gustaría, entonces sí que hago ese barrio, ese filtro, y yo creo que también es un punto muy positivo de pertenecer a esta comunidad exclusiva de KIBIM que llamamos FLOGS. También participar en estos eventos, porque nuestra intención es hacerlo más años, y yo creo que está siendo muy fructífero. Y luego el roadmap, este desarrollo de producto influenciado por vuestra opinión, porque al final no simplemente todo esto que ahora mismo estamos disfrutando y es muy bonito, sino que iremos a los hospitales, nos reuniremos con vosotros, y cualquier matiz, cualquier ámbito de mejora no lo trasladáis, porque así el producto sigue mejorando y sigue ayudando tanto como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, con esto terminamos la mesa redonda. Un aplauso si queréis para nuestros ponentes. Y nada, nos vamos a comer, entiendo, ¿no? Pues nada, muchas gracias.